Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Buenos días. Muy buenos días, colega. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás hoy día, Belardo? Bien, mucha lluvia. Sí, clima. está el día con mucha lluvia, el día muy gris. Pero estos son momentos, ¿verdad? Para nosotros, por lo menos cuando la lluvia uno no sale, te queda en la casa, te relajas, usas unas buenas sopas. Sí, ¿verdad? eso es importante. Y es tiempo para, ¿verdad? Para compartir con la familia, porque uno a veces en la lluvia no quiere salir. Sí, no quiere. Bien, amigos oyentes. Una edición más del programa Hechos y Opiniones con sus anfitriones Abelardo King y Juan Candelaria. Y recuerden que este programa siempre se transmite a través de la 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Y que está auspiciado por Yale New Haven Health. Está auspiciado por Yale New Haven Health. Como siempre, Yale dándonos el apoyo a la comunidad. Uh-huh. Bien, habíamos prometido que hoy estamos en el mes del cáncer, de la conciencia, para que nuestra comunidad haga conciencia sobre el cáncer de mama. O sea, el cáncer de los senos. Exacto. Que no. Estamos en ese mes. Y para ello hemos invitado en este programa a la doctora Lacey Whitmire. We pronounce that correctly? Que ella trabaja, es una pediatra internista certificada, trabaja en una posición ejecutiva en la First Haven Clinic aquí en New Haven y también hizo una subespecialidad en medicina interna y pediatría en Yale, en el hospital de Yale, y está vinculada a la comunidad hispana porque trabaja en el seno de la comunidad hispana. Uh-huh. Y para eso la hemos traído aquí a este programa y con motivo del mes de la conciencia del cáncer de mama. Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa, doctora. Para nosotros mucho gusto. Es un honor tenerla aquí con nosotros y vamos a empezar a conversar sobre su función primero en la clínica. Talk a little bit about your functions in the clinic. Yes, so Fairhaven Clinic has been on Grand Avenue over 50 years, and we have medical, dental services, prenatal care, and behavioral health, so mental health services. We take care of anyone regardless of their ability to pay or their documentation status. So, la doctora está hablando, ¿verdad?, que ellos proveen medicina interna, programas dental, programas de salud mental, dental y medicina interna a los residentes, ¿verdad?, de la ciudad de New Haven y fuera de New Haven también. Ellos le proveen los servicios a las personas, no importa si la persona tiene la habilidad de pagar. Que eso es algo muy típico, ¿verdad?, con las clínicas federales, porque ellos tienen una designación, se llama FQHC, que es una designación federal, donde el gobierno le da dinero, ¿verdad?, para proveer servicios en las comunidades. Y la doctora está hablando de que no importa la habilidad, y aquellas personas también que no tienen documento, también se le provee servicio en la clínica. Bien, doctora, se habla mucho de detención temprana del cáncer de mama. Siempre cualquier publicidad, cualquier propaganda con relación a orientar y a educar a las mujeres, siempre se habla de detención temprana. Pero ¿cuáles son los síntomas del cáncer de mama en su primera fase? So the question is more about, there are always conversations about preventive care and what to do, but what are the actual symptoms that women should be looking for? Yes, so some women have symptoms, some women have none. And that's why we're pushing for screenings. Because a lot of cancers, when they are
early or when they're very small cause zero symptoms at all. Some symptoms that a person might have include like a hard spot or a hard lump in their breast, changes of the skin over the breast, or even discharge or liquid coming from the nipple. Ok, so la doctora está hablando que a veces los síntomas no hay ninguno síntomas. Por eso es que ellos siempre empujan o le dan la conciencia al paciente de que se haga un examen, ¿verdad? Porque a veces a veces no hay síntomas o a veces son unos síntomas muy pequeños. A veces lo que tienen que mirar es que si tienen una área en el seno, ¿verdad? Que es un poco dura o que tiene como un bombecito. Esas son una de las cosas que pueden mirar. También puede tener un descargue del seno, ¿verdad? Por el nipple, ¿cómo se dice? Ahí me quedé en esa, ¿verdad? Okay. En la traducción. Pero si tiene algún líquido que está saliendo de su seno, pues esos son uno de los síntomas que uno tiene que preocuparse un poco. Bien, pero ¿cuáles son las mujeres que están en riesgo de sufrir cáncer de mama? So which women will be at risk of breast cancer? Yes, so the most common risk factors are a person close to you in your family who's been diagnosed with breast cancer. And for this cancer, it matters the most if it's a mother, a sister, or a daughter. Okay, so not necessarily grandma's cousin. That doesn't influence you as much. So that's the first part, family history. So asking your family questions about their medical care, their medical history is important. So ella dice que es muy importante, ¿verdad? Preguntarle a la familia cercana, como la madre, la hermana, hijos, en esa línea, ¿verdad? Preguntarle el historial. Porque me imagino que lo que la doctora quiere decir que puede ser parte genético. Could this be genetic, Dr. Whitmire? Yes, so sometimes breast cancer has a genetic component. Most of the time, it doesn't. Most of the time, it's a little bit random. So, puede ser genético o no puede ser genético. Puede ser, una casualidad, ¿verdad? Que le pasó a la persona, pero puede tener parte de genética. Y en el caso de las mujeres latinas, ¿cuál es realmente el grado de incidencia de cáncer de mama? Within Hispanic women, what is the incidence or the cases in regards to breast cancer? So with women of Latin or Hispanic descent, unfortunately, numbers are a little bit higher than in other groups. And we think that's mostly related to just access and getting that mammogram that they need. Some studies say 1 in 10 women will be affected in their lifetime. And that number is a little higher in the Hispanic community. And so that's why we want to make sure people know that there's ways to prevent, and ways to detect it early. So ella dice que en la comunidad latina es un poquito más alto el riesgo, pero es más relacionado con acceso a la habilidad de hacerse una mamografía. Lo que habla de la data es de que 1 a 10 personas va a ser afectada. 1 en 10 mujeres va a ser afectada del cáncer latinas. En general. So, por eso es que ellos siempre están hablando de la prevención, que es bueno que se hagan un examen, ¿verdad? Para detectar si hay algún riesgo. ¿Cuál es la relación entre la edad de la mujer y el cáncer? Is there any relation between the age of a woman and breast cancer? Yes, that's probably the most powerful factor, honestly, in terms of determining your risk. As you get older, your chance for all cancers goes up. And that's it naturally rises with age. So we recommend all women between ages 50 and 75 get a mammogram at least every 2 years. So, sí, el riesgo en la mujer mayor es mucho más grande. Mientras más adulto no se pone, porque no quiere decir viejo, no me gusta esa palabra, ¿verdad? Sino mientras más maduro que uno se pone, el riesgo pues sube un poquito. Entonces ya está diciendo que las mujeres entre 50 y 75 años deben de hacerse una mamografía cada 2 años. Oh, eso es interesante.
Bien, entonces el impacto del cáncer de mama en las mujeres latinas es más, o sea, el riesgo es más alto que en otro grupo. Un poquito más alto por el acceso. Por el acceso a los mecanismos de prevención. So he's asking the question again in regards to Latin women and the risks associated with, the higher numbers in breast cancer. But it's more, has to do not so much because they're Latina, it's more with having access. Yes, we think that's the real issue. When they look at genetic predispositions, actually Latino women based on genetic predispositions actually might have a slightly lower risk, but then the access issues kind of balance it out or overcome that, Uh-huh. So ella dice que no puede que tenga menor riesgo por ser latina, es más basado en el acceso a poder hacerse los exámenes. Hablaban de los servicios gratis a las personas ahí en la clínica que quieran hacerse una mamografía, quieran exámenes de prevención. ¿Ella puede explicar un poco sobre eso cuando dicen gratis? When you speak a little Si bit no tiene about seguro. The access to everyone, what would happen in the case of someone that does not have insurance? And they need to get a mammogram. Is that something that is possible by visiting the Fairhaven Clinic? Absolutely. So at our clinical sites, we enroll people with the help of the Department of Public Health of Connecticut, the CDC, and Yale New Haven Health. We partner with those groups to enroll them in a program, the Breast and Cervical Cancer Detection and Prevention Program. And through that program, you can get your visit to the doctor, your breast exam, your mammogram, and your pap smear covered regardless of ability to pay. So, ellos trabajan en conjunto con la CDC, Yale New Haven y con el Departamento de Salud de la ciudad. Ellos tienen este programa donde por ahí se pueden registrar las personas y ahí pues le hacen los exámenes de mamografía, lo que llaman el pap smear, ¿verdad? También es otro que se lo hacen ahí en la clínica de gratis. Gratis. Si la persona no tiene la habilidad de pagar. Now, let me ask you a question, because I understand one of the issues is access, as we've been talking about, right? Right. And people sometimes don't even have the means to get to the clinic or get to the site. I understand that there is a mobile van that goes different places. Yo sé que algunas de las personas no tienen acceso a llegar a la clínica, pero tengo entendido que hay una guagua móvil que va a diferentes lugares. Is that still the case? Does that still happen? And by any chance, would you know where it will be the next time around? Okay, great question. So the mobile mammography unit of Yale New Haven Radiology goes to lots of different sites in our region, and Fairhaven Clinic at 374 Grand Avenue is one of those sites. We just had our most recent date on October 17th, and I believe you have to call the clinic to get scheduled into that. So when you call the clinic, I think the next date is in December. And right now, finishing out 2023, we're every other month, and we'll be monthly next year. Oh, okay. So, sí, hay una guagua, para todos aquellos que están escuchando, hay una guagua móvil, ¿verdad? Donde te hacen la mamografía. Es una guagua de Yale New Haven, es un programa que ellos tienen. So, la última vez que fueron a la clínica fue octubre 17. Ella cree que la próxima va a ser en diciembre. De este año hay que llamar a la clínica para que le den la formación, pero el año que viene se va a hacer mensualmente. Doctora, se supone que cuando hay una detección del cáncer, ¿no? Ya sea temprana, o dependiendo del paciente, o que ya cuando vayan esté un poco grave la situación, hay dos tipos de tratamiento, una de quimioterapia y otro de radioterapia. La quimioterapia con su consecuencia, ¿no? de los efectos secundarios, y la radioterapia que parece que no tiene los efectos que tiene la quimio.
¿Qué ella recomienda a un paciente aplicarse y en qué momento se aplica una o es preferible la otra? So he's talking a little bit about the question is there's when an individual has early detection of breast cancer and they go for examination and they determine that there is two options, right? You have chemotherapy and the other one is, I believe, what is it, radiology? Yeah, so complex question, Senor King. Una pregunta compleja. Which is the best option of the two? So the cool part, the wonderful part, the powerful part about medicine is actually this part has been getting better over the last 20 years. So the options for women now are actually pretty, it's a bit of a buffet menu. There's, for some women, based on their tumor size and tumor type, they might be a candidate to have the lump removed, the little ball removed, plus some radiation therapy. And then some other women might need to take some chemotherapy by mouth in tablet form. So there's a lot more options than maybe there used to be. And because of that, mortality rates or the number of people who die from it has been actually improving. So for those women that are detected, if we can get them to, a nationally recognized cancer center like Yale Cancer Center quickly, which we do, they have great outcomes, great prognosis often. So ella dice que la parte cool o la parte buena de todo esto, ¿verdad? Es que esto es como un buffet, porque hay diferentes opciones ahora, ¿verdad? La tecnología ha avanzado durante los años y está mejor que en los últimos 20 años. So, el tamaño del tumor juega un papel, ¿verdad? Porque el tamaño del tumor, y si tiene como un bombecito, como dije anteriormente, se puede remover y darle radioterapia a la persona. También hay una píldora que se le da a algunas personas, una píldora por boca que es de quimioterapia, una píldora de quimioterapia que se le da a la persona, y lo que se han visto es que la tabla de mortalidad, ¿verdad? Pues eso se ha reducido basado en esto. Y cuando ya están detectando que están trabajando y se refieren al hospital de Yale, pues ustedes saben que Yale tiene un hospital que se llama Smile Cancer Center, donde ahí proveen los servicios necesarios a la persona. So basically, it's not one solution fits all. No es una solución que resuelve todo. It depends on, I'm assuming it depends on the type of cancer, because I'm assuming that not all breast cancers are the same. Okay, so it's the type. It depends, I'm assuming, on the age. I'm assuming, and correct me if I'm wrong, ethnicity, does it play a role on it as well? That I don't know. I'm just putting that out there. Okay. Yeah, so not really. I mean, that's the neat part where we get to try, this is the hard work of the day, where we get to try and disentangle race and ethnicity from, some of the social and structural policies we have in our country. So what we know now is a lot of how we treat cancer is really based on that tumor, that tumor's own genetics, that tumor's own traits or characteristics, which we can do with different types of tests on that tumor tissue, like in the laboratory. So todos los otros juegan un papel, pero no tanto la raza. Ellos más cogen y miran las características de ese tumor, ¿verdad? Y la genética de ese tumor para determinar. So, es basado en esas partes. Cuando tú dices que no tanto la raza, porque siempre se dice, el cáncer es más propenso en latino y afroamericano, determinado tipo de cáncer. Eso no aplica ahí. So, there's always saying that, cancer is more prevalent upon minorities, Hispanics, and African Americans. So in reality, when it comes to breast cancer, it's not so much related on that.
Yeah, so for a lot of that type of research, what we realize is when you ask a person about their race and ethnicity, I mean, y'all know the Latin community, the African American community, it is so broad, it is so diverse, it is so much more than I'm Black or I'm Hispanic, right? And so when we get to find out more in cancer research about the tumor's own signature, the tumor's own characteristics or properties, we can help treat people more precisely rather than just based on sort of these big categories of race or ethnicity. So, mira, ella dice, ¿verdad? Even en la misma comunidad hispana es bien diversa, ¿verdad? Porque somos hispanos de diferentes áreas. Claro, claro. ¿Verdad? So esas características no se miran tanto. Ella dice que se mira más tanto al tumor, ¿verdad? Y su signature, su firma o su identidad. Porque ese tumor tiene una identidad. Basado en eso que ellos proveen el treatment, el care. El tratamiento. El tratamiento a la persona. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que en su tiempo Fairhaven Clinic ella ha detectado más comunes, las enfermedades más comunes en los latinos? When it comes to diagnosing the different type of illnesses within the Hispanic community, what have you seen that's more prevalent in our community? That's a great question. So in general, not just cancers, but in general? Yeah, in general. I think working at Fairhaven has shown me that the most important thing we can do is have access to high quality healthcare, because the types of diseases, the problems, the worries of people that I treat in the Hispanic community are generally the same as many folks from different other ethnicities and races. It's just about access to care and knowing that there's a place in your community you can go that will treat you well, that won't talk down to you. I think that's probably how I would answer that question, because what I really do see is people waiting, not just men, which we joke about, but men and women, teenagers, older folks, people waiting to get care. And I think that's probably the most common thing I see, rather than any one disease process being more common. So, ella dice, no es que hay una enfermedad que es más común que la otra, sino ella lo enfoca más en el área de acceso. Todo se va en el acceso. Después que la persona tenga acceso donde vaya a un centro, que lo traten con respeto y dignidad, pues las personas pues son más... Es la habilidad, ¿verdad?, de determinar que la persona se le dé el tratamiento necesario. So, cuando ella se enfoca más en el acceso. Now, and I'll just say, I just want to add, we have folks at our center who help people navigate the healthcare, because healthcare is a maze, The healthcare system is really a maze. Sí. And it helps to have someone accompanying you on that journey or down that road. And so if people are diagnosed with a cancer at Fairhaven, we have what we call navigators to help you get from that diagnosis to that treatment, to get you there quickly and with support that's in the language of your preference. So ella dice que el proceso de acceso es como un laberinto. Es un laberinto, ¿verdad? Que hay que navegarlo. So, la clínica provee unas personas que se llaman los navegadores para ayudar a los pacientes a navegarse por el sistema, para que puedan conseguir. Exacto, pueden referirlo. ¿Dónde tienen que ir para el acceso necesario? Yo iba a hacer una pregunta. Yeah. So, going back to breast cancer, like we talked about access, but I'm assuming that although people that don't have access, although when I look at New Haven, I think we do have access, it's just educating people where the care is and the information is. And people do not realize that although, and I will have to say this, that they don't realize that they may not have healthcare coverage, they don't
know that they can get access to health care, like in Fairhaven Clinic. But in the meantime, what can women do at home to test themselves, to ensure that, let me pre-screen myself at home to ensure that, I don't have any lumps? What do you recommend women should do? And I think men as well, because I understand also that men develop breast cancer as well. So what's your recommendation on that? So it's a great question. There has been a lot of ink spilled. A lot has been written about this and a lot has been researched on it. And you're right, breast cancer does occur in men. I've seen it, I've diagnosed it, and Yale New Haven treats it. They have a great male breast cancer program, actually. So, self-exams a breast self-exam is something women can do in the shower, or wherever, whenever. And that's just checking in on your own body, getting comfortable with your own body, checking in on your own body, and feeling if you feel anything different, any lumps or bumps. Again, this isn't a replacement for mammograms. So we urge people not to do a self-exam and say, I feel great, I don't feel anything, my breasts feel normal, I'm good. We encourage that to be just one tool in the toolbox, and getting regular screenings through mammograms and talking to your provider is the best way to use all the tools available to you. So, la doctora está hablando así que como una pregunta fue, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes, o que el acceso existe? Y a veces personas no saben que hay acceso aunque no tengan plan médico. Como las clínicas de Fairhaven y también Cornell Scott Health Center, son dos clínicas en New Haven que proveen ese servicio. Tienen acceso, pero algunas personas, ¿verdad?, por no tener el conocimiento que se puede hacer una mamografía de gratis, pues a veces no van a los doctores. Entonces mi pregunta fue, ¿se puede hacer una examinación en la casa? Para decir, tú te puedes chequear a ver si tienes algo diferente en el seno. Y los hombres también, porque los hombres también le dan cáncer del seno. Y Yale, como dijo la doctora, tiene una facilidad que ayuda también a hombres que tienen cáncer del seno. Pero ella dice que aunque tú te hagas el examen para ver si todo está bien con tu cuerpo, eso no deja de que tú hagas cita para hacerte una mamografía. Pero a propósito de eso último que tú dices, de cáncer del seno en los hombres, ¿con qué frecuencia eso ocurre? Ajá. It's extraordinarily rare. It is extraordinarily rare. Es bien raro, dice la doctora. I want men to think about their colon cancer, and I want them to think about their colon cancer screenings, and I want them to think about quitting smoking for lung cancer. I want them to think about that more than their breasts, but Sí, no se preocupe tanto del seno, pero como las colonoscopías, ¿verdad? Es el colon que se chequea en los hombres, eso, que son una de las áreas más que esto es prevalente, ¿verdad? Sí, pero esos casos no. Pero es algo que desafortunadamente es una realidad, existe, ¿verdad? No es tan común, pero sí existe. Bien, Juan, yo creo que hemos hecho un buen programa con la doctora y nos ha orientado bien con lo que tiene que ver el cáncer de mama a propósito del mes de la conciencia del cáncer de mama, y creo que nuestros oyentes han estado escuchando y la prevención del cáncer de mama, lo que tienen que hacer, los servicios gratis que se están ofreciendo para los exámenes del cáncer de mama como una forma de prevenirlo. Pero yo creo que, Belardo, hay una preguntita que me queda para la doctora. So, doctor, I think we've had a great discussion. You've been able to really well explain to our listeners, the resources and what they need to do. But let's talk focus a little bit about what happens during and after. When a person is detected, doesn't matter if it's breast cancer or any cancer, emotionally, that has an impact on you. So what services are there available to assist this individual emotionally, provide that support during that period where really you don't know what's going to happen, right? You're scared and you're afraid, and you need that support, that mental support, or that somebody being next to you. Is there any resources out there that individuals can go to get that type of support?
It's a great question. So, that's why I kind of whenever my patients are diagnosed with cancer, I I appreciate it when we already have a strong relationship because they can come back to me as their primary care doctor. So I think that's one reason to kind of make yourself an appointment and create that relationship with the primary care doctor. So the services and the community organizations are, forever changing. There's a number of them that out there that do help people who've been diagnosed or who have survived cancer. And then our mental health team, our behavioral health team at Fairhaven provides bilingual, bicultural mental health services and support. And so sometimes I do just refer people internally to some of our therapists and counselors at 374 Grand Avenue to just give them an extra layer of support as they walk through that journey. Sí, hay recursos, ¿verdad? Primero es hablar con su doctor primario, ¿verdad? Sobre sus inquietudes, pero también hay otras organizaciones que proveen servicios de ayudar a esas personas. Fairhaven también ofrece un programa, tratan salud mental, que eso también, ¿sabes? Para ayudar a las personas a lidiar con esta situación. And the reason I asked the question because I know it's a tough time. My father died of cancer, and it was a tough time for him, for the family, and I was able to navigate. But there's people that don't have the ability to identify those resources. So thank you for providing that information. Bien, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia en el programa, doctora, y esperamos una próxima oportunidad por aquí, por La Voz Radio y en Hechos y Opiniones. Thank you for the opportunity to be here. This is not going to be the last time we'll see you. Hopefully, we'll invite you again. But thank you. It was very enlightening. Okay, well, it was a pleasure to talk with y'all, and it's a pleasure to be on La Voz. It's very cool. It's exciting. I hope some of my patients are listening, and I hope to come back soon. Thank you so much. Thank you. Bueno, mi gente, como hemos oído de la doctora Whitmire, ¿sabe qué? Todo tiene remedio si se hace la prevención. Se hace, como ella planteó, o sea, la prevención para la detección temprana del cáncer es importante. Es muy importante. Y tú sabes lo que pasa, Belardo, también me he dado de cuenta, es que a veces nosotros como seres humanos sentimos una diferencia en nuestros cuerpos. Nosotros conocemos nuestro cuerpo y sabemos cuando algo no está trabajando perfectamente bien. Y a veces lo dejamos hacia un lado porque tenemos otras prioridades. Que si tengo que ir a trabajar, que tengo que atender a los niños, que tengo que hacer esto, y dejan, me siento mal, pero eso puede esperar. El cáncer no espera. El cáncer no espera. El cáncer es una cosa, es como que dice, es la muerte silenciosa que le dicen, creo que es la palabra. Porque el cáncer avanza y tú no te das de cuenta. No da síntomas. Yo pues puedo dar testimonio porque yo vi a mi padre, un hombre fuerte, que yo decía, este hombre cuando se diagnosticó con el cáncer, la verdad, lo que duró fue un mes. Él, un hombre trabajador, tú lo veías él trabajando, y una vez yo estaba en mi casa y yo veo que no tiene la misma fuerza. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Es que ahí yo dije, hay que ir al doctor, porque algo, pero para él estaba lo más bien. ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante uno, ¿verdad? Cuando tú sientes algo raro, uno sabe, vaya al doctor, porque prevención temprana te va a ayudar, te va a salvar la vida. Sí, eso es importante, y este mensaje para muchas personas que se rehúsan a ir a los médicos, que ellos mismos se automedican, que ellos mismos dicen, no, es un dolorcito, esto se pasa, esto no. Y es verdad, porque mira, mi papá cuando una vez llegó a mi casa se le había ido la voz. Y yo digo, ¿pero qué te pasó, padre? Y él me dice, que abrí era como en febrero, abrí la puerta sin camisa, me dio un pasmo, como le dicen, y por eso que estoy así. Y eso puede pasar. Pero cuando pasó un mes, yo veía que no se le quitaba. Y yo dije, es que hay algo raro. Mi gente, lo que quiero decir con todo esto es, ¿verdad? Usted puede evitar esto solamente con ir a su doctor y presentarle la inquietud. Mira, algo no está bien. Me puede hacer un examen, ¿verdad? Porque a veces nosotros no pensamos que nuestros seres queridos, al no hacer eso, cuando se van, nosotros nos quedamos. No, esto es importante. Y recuerden que Fairhaven Clinic tiene todos estos servicios
Y si no están ahí, ellos refieren estos servicios a IEL, a diferentes hospitales, a diferentes especialistas. Y eso es muy importante. Y también, y gente no sabe que basado en tu ingreso, en los hospitales te proveen, hay una escala de pago. Para aquellas personas basadas en su ingreso, pues pagan un poco menos. Aunque tú no tengas un plan médico, hay programas en estas instituciones que ayudan a pagar esos servicios. Aunque no tenga el dinero, con preguntar, yo digo siempre, Abelardo, con preguntar no se pierde nada. Lo último que le puede decir la persona es no. Nada más, decirte, mira, no te podemos poner servicio. Pero no es porque uno no hizo la pregunta. Es importante esta orientación a la comunidad. Bien, señores, hemos arribado al final. Recuerden siempre que este programa se transmite a través de la 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, La Voz Hispana CT.com, Facebook, YouTube e Instagram, y que está auspiciado por New Haven Health. Bueno, mi gente, se les quiere aquí de gratis. Aquí siempre estamos, ¿verdad?, tratando de traerles temas diferentes. ¿Para qué? Para educarnos todos nosotros. Muy importante. Bueno, hasta la próxima. Y hasta la próxima.